El día de hoy nos encontramos con Luis Felipe Luna Obregón. Él es candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación por el Distrito 8, que incluye Guanajuato y Dolores Hidalgo. Vamos a hablar con él de sus propuestas y por qué tendríamos que darle el voto de confianza para que nos represente en el legislativo local. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por permitirse dar esta charla, esta plática en la que podemos conocer sus propuestas, sobre todo porque estamos en dos municipios muy importantes Así es. para la historia y para la cultura del estado de Guanajuato. No, pues es un gusto, desde luego. Quisiera yo iniciar saludando a la gente de Dolores Hidalgo, decirles que agradezco esta oportunidad que nos das para estar en este programa hablando en corto, que es importante que la gente, como tú bien lo comentas también, Toño, nos conozca y nos diga precisamente sus inquietudes. A eso venimos. Quiero decirles que soy abogado, soy notario público de profesión, fui maestro universitario y ya en 2 ocasiones fui también presidente municipal de Guanajuato Capital. Esto me da pues la experiencia y sobre todo la posibilidad de acercarme a los problemas cotidianos que tienen los municipios. Guanajuato y Dolores Hidalgo, como tú bien lo comentabas, son ciudades o municipios muy afines. Desde el punto de vista histórico son emblemáticos, tanto la ciudad de Guanajuato por su primera batalla de independencia, como en Dolores Hidalgo, porque bueno, aquí se dio el grito de la independencia, ¿no? Es algo que nos hermana totalmente. Que nos hermana totalmente y de alguna forma nos une y nos identifica, ¿no? Guanajuato es una ciudad también turística. Dolores Hidalgo tiene un gran potencial turístico también para desarrollarse. Yo creo que es un tema en que debe de apostarle las autoridades y desde luego en lo que a mí respecta tendré toda la actitud de apoyar ese proyecto, que además genere economía, como también genera economía en Guanajuato el turismo, otra semejanza de dos ciudades. En Guanajuato tenemos el comercio de la venta de la cerámica, que es la de ustedes, que ustedes la fabrican en esta ciudad, y que es una fuente también económica y sobre todo de invención, de innovación, que están emprendiendo, inclusive ya tocando mercados internacionales, que yo creo que hay que apostarle a eso para que Dolores fortalezca y florezca su economía. Sí. Esas son las semejantes y por eso me da mucho gusto estar aquí en Dolores Hidalgo. No, pues empecémosle por ese tema, el turismo. ¿Cómo poder impulsarlo desde el Congreso? ¿Cómo hacer que el dinamismo que se surge desde Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende se pueda compensar y pueda ser mejor? Yo creo que es cuestión primero de hacer un plan de trabajo, un plan de gobierno, podría ser inclusive, que de apostar al turismo en la ciudad de Dolores Hidalgo. Efectivamente, desde el Congreso, pues nosotros podríamos proponer y gestionar algunos programas o recursos que pudieran de alguna forma apoyar la difusión de las actividades turísticas en Dolores Hidalgo. Yo quiero decirles que como legislador tengo dos líneas de acción, una es hacer leyes, que ahorita voy a tocar el tema cuando entremos al tema de la inseguridad, desgraciadamente que nos está pegando muy fuerte aquí en Dolores, a todos, y en Dolores estoy asombrado de pues ha crecido temas, un montón, ha crecido más del 200%. Así es. Ahorita les platico qué traigo ahí como iniciativas, pero también soy gestor social. ¿Qué significa esto? Que también puedo desde la Diputación promover una serie de proyectos y programas en apoyo desde luego a la presidencia municipal en el caso de Dolores y Guanajuato, de temas que tengan, en este caso concreto que estamos tocando, que ver con el turismo y desde luego con la fabricación de los productos que cada uno tiene en sus distintos Eso tiene que ver totalmente con el empleo, que lamentablemente en Dolores Hidalgo es muy mal pagado. Así es. Y tenemos gente que no alcanza ni siquiera al día para comer bien. Entonces, pues ese es el problema de los salarios es un tema que ha sido recurrente ya desde hace varios años, porque con todo y que muy cerca en Guanajuato tenemos empresas transnacionales con inversión extranjera, las empresas automotrices de autopartes, que le generan trabajo a la gente de Guanajuato, a la población de Guanajuato. Sí, el tema es recurrente en ese sentido, porque no hay buenos salarios. Yo creo que es un tema que tenemos que entrarle también como diputados. Yo lo intenté ya en una ocasión, yo ya fui diputado en una primera vez,
y me tocó la parte de Silao, que es donde está el desarrollo de las empresas de esta naturaleza muy importantes, y sí tuve muchos acercamientos con empresarios o con representantes de esas empresas, para ser más preciso, incluso con líderes de los sindicatos que manejan la fuerza laboral en esas fábricas, para que reflexionaran de que el sueldo que están pagando a los trabajadores no tiene nada que ver, no es comparable con las grandes utilidades y ganancias, muy legítimas, pero que sean más equitativas para los trabajadores. Eso tiene que ser muy importante, y hay un tema importante en el empleo, los jóvenes, ¿dónde están quedando? Porque Dolores Hidalgo y Guanajuato son municipios muy jóvenes. Sí, así es. Que hay muchas personas que no tienen ni siquiera esa partecita de que les piden experiencia, y pues cómo, sí, si no han trabajado, ¿no? Yo creo que es otro tema también complicado y muy bien tocado, muy bien tocado. Por eso es que también MID está proponiendo que hacer ¿cómo se llama? Una reducción fiscal, una deducción fiscal para efectos de impuestos de todas aquellas empresas que puedan ocupar a jóvenes que están recién egresados o que están todavía estudiando, para generar precisamente ese incentivo a las empresas para que contrate jóvenes y puedan tener experiencia. Y yo creo que el otro punto que tenemos que ver también para este mismo tema de los jóvenes es la capacitación. Yo creo que nosotros podemos sí generar como diputados, insisto, con esta actitud de gestoría, programas de capacitación muy abocadas a la actividad de cada lugar. Por ejemplo, aquí puede ser gente que se prepare para ser prestador de servicios turísticos, tanto hoteleros, restauranteros, guías de turistas capacitados. Eso nos hace mucha falta en Dolores. Exactamente. Igual en Guanajuato, nada más que ya llevamos un poquito más avanzado, porque Guanajuato ya tiene mucho tiempo de que es un centro turístico, ya ha avanzado, somos ciudades patrimonio de la humanidad allá, nos da oportunidad precisamente de tener ya una experiencia ganada, pero esa experiencia ganada también podemos aprovecharla aquí en Dolores. Y compartirla con Dolores Hidalgo, porque hay una cosa muy importante y que le está doliendo a todos. Capacidad, capacitación. Capacitación, pero tenemos que sacar a los jóvenes de la fila de la delincuencia, y que en vez de que vayan a trabajar en algo honesto, terminen estas... Bueno, ahí tenemos dos problemas la inseguridad está tremenda. Sí. Acuérdense que la inseguridad y que nace de una actitud de violencia, es porque también no hay atención ni siquiera a los programas sociales que tienden a beneficiar a las familias, sobre todo a los jóvenes, a los niños, a las madres solteras, con programas de carácter social. Es bien importante que se atienda ese aspecto, y hay recursos, hay programas para efecto de fomentar una mejor educación, una mejor actitud de recreación, incluso deportiva, y de carácter inclusive hasta de arte y cultura, que pueda generar algo bastante importante. Programas en los centros de convivencia, en centros comunitarios, plazas públicas, que haya un poco más de ese tipo de convivencia, para evitar precisamente que los jóvenes caigan en ese tipo de actitudes. Y segundo lugar, bueno, pues sí, también tenemos que ser francos que la delincuencia nos ha superado, la inseguridad está galopante, que tenemos que hacer también reformas de carácter legislativo que le apuesten más a la prevención de los delitos, aquellas actitudes en donde podemos nosotros abonarle para que haya más investigación, más científica, con herramientas tecnológicas que están ahora de moda y que además son provechosas precisamente para buscar la tranquilidad de las personas. O sea, tenemos que entrarle a que ya no haya impunidad. Es otra reforma también. Hay que revisar el sistema penal oral o acusatorio, porque la percepción de la gente, y además que sí se da también, es de impunidad. O sea, detienen una persona y por cualquier cuestión sale, la gente dice, bueno, ¿cómo es posible si la agarraron infraganti en esto, en lo otro, cómo es posible que salga? Bueno, pues son fallas que yo veo que existen en el proceso penal, para que tengamos que trabajar en reformas y poder quitar ese tipo de percepción de impunidad que existe. Al igual de una redefinición o definición más objetiva de delitos de alto riesgo, como es el homicidio, el robo, el trata de personas, que podamos de alguna forma
dejar elementos muy claros del delito para que no la defensa no sea fácil y lo saque a la calle otra vez, ¿no? Y hay que hablar también esta parte de la corrupción, ¿cómo la vamos a acabar? Porque se habla mucho de que existe en nuestro gobierno estatal. Sí, definitivamente, no, definitivamente. Le digo, tenemos una ley de transparencia y una ley de rendición de cuentas claras y todo eso, pero hay mecanismos que no le dan esa transparencia, ni siquiera esa máxima publicidad que requieren esas leyes para que los funcionarios tengan un recato, ¿no? Nuestras leyes están, yo digo, coja, porque le falta una reglamentación de juicio político. No está reglamentado en el Estado de Guanajuato el juicio político. Y eso pues termina en un regaño, en una amonestación, pues a lo mejor en una inhabilitación y eventualmente en una acción penal. Pero eventualmente, pero nunca llega a eso. Vean que no tenemos muchos delitos de peculado en Guanajuato, no hay cohecho, y esos son los delitos de la corrupción. Entonces tendrían que estar... Tendremos que meterle mano ahí para hacer más claras la tipificación de esos delitos y que haya ese juicio político. Es una reforma que yo quiero impulsar para que en la ley de responsabilidades de los trabajadores y servidores del Estado exista precisamente este capítulo de juicio político para que cuando menos inhiba más ese tipo de actividades. O sea, a todo esto, ¿por qué tendríamos que confiar en Luis Felipe Luna? Bueno, es una muy buena pregunta y es algo que yo vengo comentando. Yo traigo ya una experiencia, lo que vengo a ofrecerle a Dolores Hidalgo es esa experiencia que he vivido, que he tenido. Yo ya fui 2 veces presidente municipal en la ciudad de Guanajuato, fui magistrado y fui también ya una vez diputado y hice un trabajo que creo yo que le cumplí a la ciudadanía de Guanajuato. Yo vengo por un distrito que es Guanajuato y Dolores y que de alguna manera no vendría a Dolores a pedir un voto sabiendo que en Guanajuato iba a tener un fracaso. Al revés, con toda humildad lo digo, pero con toda firmeza, creo que hice un buen trabajo en Guanajuato, de tal forma que me da la fortaleza para venir a pedirle el voto a los dolorenses y que de alguna forma pedirles ese voto también de confianza. Yo quiero trabajar, mi experiencia es producto de un trabajo, soy gente de trabajo, mi lema es trabajar para ti, precisamente porque sé que puedo hacerlo, me gusta escuchar a la gente, tengo la sensibilidad que adquirí siendo presidente municipal de toda la infraestructura de obra que se requiere para que se desarrolle una ciudad y de alguna manera pues eso es lo que vengo a ofrecerles a la gente de Dolores, esa identidad que tenemos como guanajuatenses y gente de Dolores y desde luego comunidad de comunión en muchos problemas y que la experiencia es la que vengo a ofrecerles y mi trabajo que desde luego cumpliré, soy gente que escucho, gente que me gusta responder y desde luego, pues lo digo, quiero que me conozcan. ¿No? Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por exponer sus ideas y bueno, pues no nos resta más que agradecer a la doctora María Isabela por prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa y los espero en el siguiente Hablando en Corto.